Saludos, amables oyentes de la disertación pastoral del día de hoy. Nosotros agradecemos a Dios el que nos permita estar un día más con todos ustedes. Es de agradecerle a Dios cada día que respiramos, cada día que nosotros tenemos esa oportunidad que muchos no tienen de poder hablar, de poder compartir, de poder interactuar. Hoy estamos en esta disertación como la tercera parte. Obligatoriamente habrá una cuarta y última en el día de mañana, Dios mediante. Pero recuerden que estamos en estos 2 días, es decir, ayer y hoy, tratando el punto específico de cómo nosotros conocer la voluntad de Dios por medio de 3 cosas. Uno es la experiencia, las circunstancias, el ambiente. Otro medio para conocer la voluntad de Dios es el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros y nos ayuda a conocer esa voluntad. Y como número 3 está las enseñanzas de las Escrituras. Hoy precisamente nos vamos a enfocar en esa parte exclusiva y específicamente, porque entendemos que este es un tema básico, primordial y sine qua non, que nosotros lo sepamos debido a todo lo que se da en estos tiempos a nivel de lo que es el querer conocer la voluntad de Dios y la cantidad de personas que a raíz de que muchas personas, valga la redundancia, son neófitos en la palabra de Dios por cualquier razón. Una principal es que la gran mayoría de personas no les gusta leer y en eso se incluye la Biblia, entonces prefieren más adaptarse, adecuarse a lo que diga cualquier persona que a ir usted directamente a la fuente para saber qué dice la Biblia. De ahí entonces la necesidad de la enseñanza más que de cualquier otra cosa en la iglesia de hoy. Separarnos un poco del emocionalismo, separarnos un poco de todo lo que altere nuestros sentidos y concienzudamente irnos a la palabra, a ver qué dice ella, para nosotros conocer esa perfecta voluntad de Dios y andar en esa voluntad que a la postre es lo que a nosotros y más que a nosotros a Dios le interesa, para que no andemos por vista, como dice su palabra, sino por fe. Gracias, Wessing Chávez, Dios te bendiga, hermano. Primera vez que te veo en la audiencia de esta meditación, disertación pastoral. Felicitaciones también para ti, hijo de Dios, y sigue haciendo ese trabajo que estás haciendo en favor de nuestra nación, de nuestra patria, trabajo que apoyamos en la pasada contienda de nuestro país y seguiremos apoyando porque entendemos que todavía se pueden hacer muchas cosas positivas y cambiar en nuestra nación. Bien, señores, hoy vamos a ver específicamente cómo conocer la voluntad de Dios a través de la Biblia en las Escrituras. Ya lo vimos por las circunstancias que nos rodean, ya vimos cómo conocer la voluntad de Dios por el Espíritu Santo, y hoy vamos a ver específicamente lo que tiene que ver con conocer la voluntad de Dios a través de las Escrituras. La voluntad de Dios ya no solamente se conoce por aquellas dos, sino que la voluntad de Dios nunca cambia. Y por no cambiar, lo que está ya plasmado en la Biblia es una manera de usted conocer la voluntad que Dios se reveló o reveló al hombre a través de ella desde antaño. Todas estas cosas han quedado asentadas en la Biblia. La voluntad de Dios se revela en la palabra de Dios en forma de principios y ejemplos. Para conocer la voluntad de Dios debemos estudiar la Biblia cuidadosamente. La Biblia no es un libro de simples narraciones, sino que está llena de riquezas. La voluntad de Dios se revela plenamente en las Escrituras. Solo debemos hallar lo que Dios
dijo en el pasado para saber cuál es su voluntad al día de hoy. La voluntad de Dios jamás varía. Eso hay que tenerlo presente. Como Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, su voluntad no cambia. En Él, dice la Biblia, no hay sombra de variación. Dios es el mismo y sigue siendo. Tú y yo podemos cambiar. Incluso nuestras circunstancias pueden cambiar, pero la palabra de Dios permanece para siempre y no pasará ni una jota ni una tilde, ni va tampoco a cambiar, va a permanecer igual. Por eso es la fuente más segura para tú y yo saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces la Biblia es clave. Por ejemplo, en segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 19, la voluntad de Dios para con nosotros jamás contradice lo que señala la Biblia. Ahí dice que en Dios, en Cristo solo, hay un sí. Ya esta lectura la leímos al principio, cuando iniciamos nosotros este tema de la búsqueda de la voluntad de Dios. Pero ahora la rememoramos para que usted la tenga pendiente y sepa que en Dios, en Cristo, solo hay un sí. Y esta voluntad de Dios para con nosotros jamás contradice lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca nos conducirá a hacer algo que Él haya condenado en la Biblia. Por esa razón, señores, el mapa de nosotros, la brújula para conocer lo que Dios quiere en nuestras vidas, es la Biblia. Entonces, todo aquel que de alguna manera no se aferre a la palabra de Dios, no la lea, no la estudie, en pocas palabras, está frito. Yo no sé, aunque me imagino, cómo puede vivir un cristiano sin leer la Biblia, por lo menos, porque lo que se necesita es estudio. Ya en disertaciones pasadas dijimos que uno debe por lo menos tener 2 contactos con la Biblia serios al día. Uno en la madrugada, que sería una meditación, leerte uno que otro pasaje y orar a Dios. Y luego más adelante durante el día, a la hora que más te convenga, hacer entonces un estudio profundo de la palabra. Para que se quede aquí. Porque eso es lo que de alguna manera en un momento específico Dios va a traer a tu mente para que tú enfrentes una situación X o conozcas su voluntad en un momento específico de tu vida. ¿Por qué tantas personas viven como las olas del mar? ¿Por qué tantas personas dependen de que otro le dé una palabra? ¿Por qué tantas personas, donde quiera que se predica algo fácilmente, son engañados y son arrastrados? Porque no van a la fuente segura, que es la palabra de Dios. Entonces, por esta razón, señores, es que nosotros estamos escogiendo este tipo de temas. Para nosotros fuera más fácil, como ya se ha hecho común, empezar a profetizar, sobre todo profecías, como dijimos ayer, que sean para las personas agradables a sus oídos. Profetizarle de que Dios le va a dar. A la gente le gusta demasiado tener. Pero ¿qué tal tu vida de consagración a Dios? ¿Qué tal tu vida de acercamiento a Él? ¿Qué tal el tú someterte al Señor? Aquí estamos hablando para gentes especiales. ¿Cómo, mi hermano? Sí. Porque aunque yo sé que tengo ahora mismo una audiencia vasta, aunque yo sé que tengo personas en diferentes lugares del mundo escuchando a través de este micrófono por la frecuencia de esta emisora y también a través de la internet, no todo el mundo está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Entonces, por esa razón digo que esto es para gente especial. ¿Quién? Quien quiera de verdad andar dentro de la voluntad del Señor y servirle a Él con calidad y como tiene que ser. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, como dice Salmo 119, 105.
si deseamos entender la voluntad de Dios y su dirección para con nosotros, debemos estudiar la Biblia seria y cuidadosamente. No es como cualquier libro que tengamos por ahí, que a veces le ponemos incluso más atención a cualquier libro que tengamos por ahí de cualquier tema que a la misma palabra de Dios. Y no debe ser así, porque en la Biblia es que podemos hallar salvación y vida eterna. Fíjense que todo lo que Cristo hacía era basado en las Escrituras. Lo que decían las Escrituras. A cada rato decía Cristo, oísteis que fue dicho. Y todo lo basaba en las Sagradas Escrituras. Cuando Satanás se enfrenta a Jesucristo, fue en base a las Escrituras. Por ende, señores, seamos cautos. Seamos entendidos. Satanás va a venir a nosotros con las Escrituras en mano. Satanás va a venir a nosotros con conocimiento. Y puede hacerlo incluso a través de una persona. ¿Y cuánta gente, aún teniendo la verdad, han tenido que perder un debate, que perder en una conversación, porque no tienen argumentos? ¿Y cómo lo van a tener si no se van a la fuente que es la Biblia, para, como Jesucristo, poder rebatir todo lo que el diablo en un momento dado te quiera decir en contra de tu fe, en contra de la palabra de Dios y en contra de su voluntad? Que es lo que nosotros como seres humanos vamos y debemos perseguir cada día luego que venimos a los pies de Jesucristo. Dios nos habla por medio de la Biblia de dos maneras: mediante la enseñanza de principios bíblicos y mediante las promesas que constan en la Biblia. Necesitamos la iluminación del Espíritu para entender los principios bíblicos y necesitamos la guía de ese Espíritu Santo para recibir las promesas de la Biblia. Por esa razón decíamos que para conocer la voluntad de Dios incluso no basta con que usted lea la palabra. No basta ni siquiera con que la estudie. Usted necesita la ayuda del Espíritu Santo para que le ilumine en poder acatar la palabra y poder conocer la voluntad de Dios. Por eso hay personas que leen la Biblia y de hecho muchos pueden salir hasta confundidos. ¿Por qué? Porque no buscan la guía del Espíritu Santo. ¿Y saben por qué? Yo recuerdo que tenía una compañera cuando hacía mi grado en la universidad, que ella es de otra doctrina, la cual voy a obviar, porque ese no es el caso, ni quiero que nos metamos por ese camino, sino que nos enfoquemos en este tema. Pero ella agarró el versículo de la Biblia, el pasaje de la Biblia, donde dice: quien no sea capaz de dejar, hablando Cristo, padre, madre, hijo, hija, por causa de mí, no es digno de mí. Y no he venido a traer paz a la tierra, sino que he venido a traer disensión. Padre contra el hijo. Entonces ella, como no le interesaba ni cree en Jesucristo como hijo de Dios, sino que Cristo fue una persona histórica que nació muy importante, un profeta de Dios, pero que no es el hijo de Dios, sino un hijo de Dios. Ella decía: tú ves, que lo que él, si él fuera verdaderamente el Hijo de Dios, él no viene a traer disensión, porque todo lo que trae disensión, y sobre todo en una familia, no es de Dios. Y ahí lo dice, que él vino a traer disensión, que él vino a traer espada. Entonces, una persona que no tenga la iluminación del Espíritu Santo se va a encontrar con cosas en la Biblia que no van a poder entender. Una, porque posiblemente no quieren, no les interesa, para no darle el crédito a Jesucristo como Hijo de Dios y verdadero libertador del ser humano. Y otra, porque posiblemente, aunque queriendo entenderlo, no pueden. Miren el caso, por ejemplo, del eunuco etíope. Dice que él estaba leyendo la Biblia y no la entendía. El Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate a esa carroza,
Porque el Espíritu Santo sabía que había una vida necesitada. Por eso la necesidad del Espíritu Santo cuando estudiamos la Biblia para que nos ilumine. Había un hombre que tenía el Espíritu Santo que era Felipe. Aquel etíope no lo tenía ni conocía nada de esto. Y cuando está leyendo la Biblia, dice que Felipe le pregunta, ¿tú entiendes lo que lees? Dice, ¿y cómo lo voy a entender si no aparece quien me lo explique? Por eso tú y yo es menester y necesario que tengamos el Espíritu Santo para que nos ayude a interpretar las cosas de la Biblia que a la postre se van a convertir en la voluntad de Dios para ti y para mí. Entonces Felipe, aprovechando la situación, dice que empezó a enseñarle todas las escrituras, desde Isaías, hablando de ese Cristo que habría de venir y que sería muerto por nosotros y todo lo demás, y este hombre le creyó a Dios. ¿Se da cuenta? Tu predicación y la mía va a ser efectiva en la medida que entendamos la voluntad de Dios, pero que el Espíritu de Dios esté con nosotros ayudándonos a interpretar esto. Por esa razón hemos dicho que para conocer la voluntad de Dios se necesitan tres cosas. Ver esa voluntad en las circunstancias o ambiente que nos rodea. Segundo, que el Espíritu Santo te dé testimonio de eso, te confirme, te ayude, pero también está la palabra de Dios. Porque si no, cualquiera te da una palabra, vamos a hacer así, entre comillas, cualquiera te da una palabra y tú crees eso y te va por ahí aunque contravenga las Escrituras, lo cual no debe de ser. Porque la Biblia está ahí y dijimos, si Dios una voluntad a través de un principio bíblico, de una enseñanza bíblica, la pautó desde la antigüedad, hoy tú vas a la Biblia y esa voluntad va a ser igualita porque nuestro Dios no cambia. Dios no varía. En Dios no hay sombra de variación. Dios no pudo haber tenido una voluntad en el pasado y otra ahora. Lo que el Espíritu de Dios ha guiado como voluntad de Dios en la Biblia, dice la Biblia que por eso están escritas todas esas cosas. Como ejemplo para nosotros, para que sepamos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces de ahí la importancia, señores, de tener la Biblia. Como decimos nosotros, de tener esta morenita. Gloria al Señor por su palabra, gloria a Dios por la Biblia. La abrazamos, la amamos. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin la palabra de Dios? ¿Qué hubiera sido de nosotros sin estas sagradas escrituras? El cristiano que no tiene esto como guía está perdido. Si usted se pasa los días sin leer la Biblia, sin orar, se atrevió a decir un locutor amigo mío que usted lamentablemente no conoce a Dios, que usted no es cristiano. Y yo lo creo también. Y usted va a sobrevivir, mire, a chepa. Y va a vivir, repito, una frase que me gusta mucho, como el yoyo, subiendo y bajando. Y su vida va a ser un completo zigzag. Pero no va a haber estabilidad en el Señor. Porque la estabilidad, y tú vas a descubrir a Satanás cuando venga en ti con esas supuestas palabras que viven dando hoy tanta gente. Tengo una palabra para ti, te voy a dar una palabra. Te vas a dejar engañar o no va a poder confirmar si ciertamente es palabra de Dios si tú no conoces la Biblia. Ahora, si tú conoces la palabra, así como Cristo detectó al diablo inmediatamente cada vez que hablaba usando la palabra, Cristo detectó todas las mentiras del diablo y pudo repelerlo, pudo enfrentarlo también en base a la palabra. ¿Por qué? Porque la conocía. Y desde su temprana edad, es decir, que muchos de nosotros, si no iniciamos igual que Cristo, a temprana edad, aprendiendo la palabra, recuerdan que a los 12 años se enfrentó allí o estaba hablando con los maestros de la ley, los abogados de entonces, y dicen que esta gente se maravillaban. Óyeme, pero ¿de dónde salió este muchacho? Y dicen que estaban atónitos, perplejos, anonadados, mirando a este muchacho y preguntaban ¿de dónde salió? ¿Quién es? Ah, porque el Señor se dedicó a entender, a buscar
Cristo tenía poderes sobrenaturales, es cierto, porque seguía siendo Dios. En un momento intentaron matarlo, despeñarlo, y dice que él se escapó entre ellos. No había manera si no habían poderes sobrenaturales en él, porque él no podía confundirse entre tanta gente que estaban encima de él. Pero él pudo escaparse. Yo creo que ahí hubo poderes sobrenaturales. Pero en cuanto a lo que es el conocimiento de la palabra, de todo lo que estaba ahí, esas costumbres judaicas, eran a través del estudio de la Biblia. Y por eso el Señor pudo enfrentar al diablo y salir airoso, exitoso. Cristo a esa edad empezó. Usted y yo hemos empezado más tarde, por ende debemos apurarnos más en leer la Biblia y conocerla para entender la voluntad de Dios. Mateo 28, 19 y 20 nos dice a nosotros que todo creyente debe predicar. Ahí están las informaciones de Cristo antes de irse, ir por todo el mundo, etcétera, etcétera. Esto, de esta parte en la Biblia, es un principio bíblico. Es decir, todo cristiano por ley tiene que predicar. Nadie puede decir, ¿y es voluntad de Dios de que yo vaya a predicar? No, eso usted no tiene que preguntarlo. Ese es un principio. Y la palabra principio indica que no cambia. Cuando en su vida usted tiene principios, eso indica que eso que usted tiene en su vida como un principio, no importa la situación que se dé en su vida, no va a cambiar. Porque eso usted lo aprendió y es un principio en usted. Los principios no se violan. Si se cambió en algún momento, no era un principio en su vida. Entonces la predicación es un principio para todo cristiano. Debemos predicar porque fue un mandato del Señor. Ahora, tú quieres saber si es la voluntad de Dios de que usted o tú vayas a predicar a un sitio específico. Porque esto se da. Predicar es un principio, ok, eso no varía. Ahora, ir a ciertos lugares, ahí te ves tú en la disyuntiva. ¿Será voluntad de Dios que yo vaya a predicar a X lugar o no? Cuando el Espíritu pone cierta frase o versículo en tu interior, de una manera clara, renovada, viva, tiene una promesa del Espíritu. Es así como se puede identificar la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo va a poner? Vamos a poner, tú tienes la disyuntiva de que va a predicar, de si puede o no predicar en un lugar. El Espíritu Santo interviene para darte a conocer la voluntad de Dios respecto a eso. Y te va a traer versículos a tu mente, claro, de manera renovada y viva, y te va a dar a entender que eso es la voluntad de Dios, porque va a hablar aquí a tu corazón respecto a ese llamado que tú estás sintiendo o que te han hecho para ir a X lugar. Pero ¿cómo el Espíritu Santo te va a traer algún versículo, alguna palabra plasmada en la Biblia si tú no las estudias? Si tú no la lees. Por eso, si importantes son las circunstancias, el ambiente, mucho más importante o tan importante, para no degradar a los demás, la circunstancia, el ambiente, el Espíritu Santo, tan importante es así la Biblia y su lectura. Porque en ella nosotros podemos encontrar la revelación de Dios y su voluntad que no cambia. Hay personas, y de esto adelanté algo ayer, que caen en la superstición, siendo cristianos. Pero esto, debido, digo yo, a su manera infantil de ver las cosas del Señor. Ingenuidad muchas veces. Cierran los ojos, oran al Señor y dicen, Señor, yo voy a orar donde mi dedo caiga en la Biblia. Eso indica que tú me quieres hablar. Y abren la Biblia a ciegas, con los ojos cerrados,
ponen el dedo en un punto y cuando abren y miran dónde está, dice, ay, qué bueno, Señor, eras tú que me iba a hablar. Mire, yo no dudo que muchas veces Dios permita que esa persona tenga una palabra de parte de Dios usando este estilo, este método. Porque Dios es misericordioso y aún en nuestra ingenuidad muchas veces nos responde y nos ayuda. Pero no es la manera correcta de saber la voluntad de Dios. Por ende, yo no aconsejo a nadie que estudie la palabra de Dios ni busque la voluntad de Dios de esta manera infantil. Debido a la desesperación de la persona de buscar palabra, puede que Dios en su misericordia le conteste de manera positiva. Ahora, el problema es que toman esto como un principio y dicen, Dios habla. Yo simplemente abro la Biblia y donde me salga, ahí es. Y no es correcto. Una persona una vez, parodiando esto, que muchas personas hacen de manera supersticiosa, dijo que alguien usó esa práctica. Y lo primero que le salió fue, y Judas fue y se ahorcó. Y dijo, no me gusta esta palabra. Claro, no te puede gustar porque lo hiciste de manera fortuita, al azar, al alea, de manera aleatoria. Y cuando vuelve y abre, porque no le gustó esa palabra, dice que encontró, ves tú, y haz lo mismo. Claro, sabemos que son cuentos de personas, pero es una manera de enseñarle a la gente que no se estudie así la palabra de Dios cuando usted quiere de verdad hacer la voluntad de Dios. Cuando usted quiere andar en los caminos de Dios no es la manera correcta. Mire, la última vez, dice la palabra de Dios, y lo podemos ver, que se echó suerte en la Biblia. Recuérdese que por suerte se elegían muchas cosas. Ahí está Urín, está Tumín, están las 12 piedras de las tribus de Israel, del pectoral del sumo sacerdote. Antes se echaba suerte y se tenía como una respuesta de Dios, pero ya no es la práctica en el pueblo de Dios. La última vez que se echó suerte fue cuando eligieron al sustituto de Judas dentro de los apóstoles. Después de ahí usted no oye que nada en la Biblia se haga por suerte. Así que eso de abrir la Biblia donde me caiga y donde esté mi dedito, esa es la palabra que Dios tiene o donde Dios quiere que yo lea, no es la manera correcta. Puede que en tu ignorancia y en tu desesperación de tener respuesta de Dios, Dios en su misericordia te dé una palabra así, pero no es lo correcto. Hay que estudiar la palabra, no importa tu situación, tu circunstancia, así como sacas tiempo a diario para comer, para vestirte, para salir de tienda, para ir a ver las vidrieras. Tiene que sacar tiempo si quieres ser un cristiano fuerte, si quieres ser una cristiana estable. Si no quiere cuando vengan las pruebas, tentaciones y las situaciones difíciles caer. Si quieres buscar la voluntad de Dios, tiene que centrarte en la palabra. Seguimos, señores. La voluntad de Dios es el tema que estamos viendo aquí. Porque estamos en búsqueda de ella. ¿Para qué? Para andar como Dios quiere. ¿No quieres tú y yo agradarle a Dios? Pues por eso estamos preocupados en aprender cuál es su voluntad. En aprender cómo conseguir esa voluntad. En la mayoría de los casos, ese asunto de buscar la voluntad de Dios así al azar, al alea, no funciona. Pero de todos modos es un camino peligroso, pues deja un amplio margen para que se cometan errores. No necesariamente donde usted abra la Biblia y le salga, haya la respuesta para su situación X. Debemos estudiar la Biblia de una manera concienzuda y coherente y memorizarla. Concienzuda, coherente y memorizar la palabra de Dios.
Cuando surge una necesidad, entonces el Espíritu Santo usará los pasajes que hayamos leído para hablarnos y guiarnos. Es decir, que cuando usted tome la Biblia, saque el tiempo, no es para estar voceándole a los hijos, no, es cuando usted saque ese momento de solaz. En el caso de las mujeres que tienen familia, cuando usted despache a todo el mundo, que los hijos se vayan a la escuela, que el esposo se vaya al trabajo, que usted esté a solas, absorto con Dios, ahí usted saca su tiempo y busca un pasaje de la Biblia, lo estudia, lo lee, cierra los ojos y lo medita, rememorando, recordando. Porque eso, señores, es lo que se va a quedar aquí. Y cuando tú tengas una situación específica, el Espíritu Santo te va a traer eso a tu mente y por medio de la palabra te va a revelar la voluntad de Dios. Entonces, fíjense qué fácil resulta cuando nosotros hacemos esto de la manera correcta. El ambiente se relaciona principalmente con el momento que Dios dispuso. Recuérdense que estamos hablando de tres cosas, reitero. El ambiente o circunstancia, el Espíritu Santo y su guía y la palabra de Dios. Y que estas tres cosas deben concordar para tú saber cuándo la voluntad de Dios es perfecta. Dios me llama a que me vaya a un lugar a predicar, a vivir, lo que sea. Es voluntad de Dios. Tiene que haber una concordancia entre estas cosas. El ambiente se relaciona principalmente con el momento que Dios dispuso. Debemos nosotros, para saber la voluntad de Dios, comúnmente hacernos tres preguntas. Primero, ¿es esto obra de Dios? Es lo primero que debemos preguntarnos. Segundo, ¿soy yo la persona que debe realizar esta obra? Primero, saber si es obra de Dios lo que se nos está presentando delante. Segundo, ¿soy yo la persona que Dios quiere indicada para esa obra? Y tercero, ¿es este el momento que Dios determinó para que dicha obra se realice? Entonces, la primera pregunta y la segunda pueden resolverse por la enseñanza de la Biblia y la guía del Espíritu. Es decir, si es obra de Dios y si yo soy la persona. Estas dos se resuelven por la enseñanza de la Biblia y la guía del Espíritu. Ahora, la tercera pregunta de si este es el momento para esa obra, entonces se resuelve por medio de las circunstancias, por medio de los eventos que se estén dando. Así como usted ve que una persona que practica el surf, que surfea en el mar, ellos esperan su ola. Usted ve que vienen olas y ellos la dejan pasar. Y cualquier inexperto dirá, mira qué ola más buena. No, el experto, el que busca tener un buen resultado, espera su ola. Entonces, para tú esperar tu ola, la ola correcta, tú tienes que adentrarte en esto que estamos y hemos venido tratando en estos días. En dejarte guiar por las circunstancias, por la palabra de Dios, que es lo que estamos viendo hoy, y por la guianza del Espíritu Santo. Entonces, para saber si es el momento, luego de tú detectar que algo es obra de Dios y que tú eres la persona clave para ese trabajo, saber ahora si es el momento, entonces eso tú lo detectas a través de la circunstancia, de las situaciones que se estén dando. Si deseamos estar seguros, si el sentir interior es la dirección del Espíritu, debemos hacernos dos preguntas entonces. Porque puede ser que tú estés sintiendo que es el momento ahora. Como engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, dice la Biblia, ¿quién lo conocerá? Tú puedes tener un sentir muy humano y creerte que es Dios quien está hablando a tu corazón. De hecho, Satanás ministra la mente y pueden venirte pensamientos que no sean de Dios y tú creer que es Dios. Además, Satanás es especialista en confundir.
Así lo hizo con Eva. Le cambió el mensaje de lo que Dios realmente le había dicho. Satanás es sabio, no crean, Señor, y eso lo hemos dicho, que el diablo va a venir con el rabo largo y la guadaña en la mano. Tú lo vas a conocer. La Biblia dice que él se viste de ángel de luz. Y para tú conocer la voluntad de Dios y al mismo Satanás, tienes que adentrarte en estas tres cosas: la experiencia o circunstancia del momento, el ambiente, la guianza del Espíritu de Dios en tu vida y el conocimiento de la palabra para saber la perfecta voluntad de Dios si quiere andar en ella. Ahora, si queremos estar, como dicen por ahí ahora con este evangelio light, si queremos estar con esta leche aguada, que ya se ha bautizado con agua, adulterada, bueno, entonces olvídate de esto, no estudie esto y llévate de las palabras que viven dando por ahí. Guíate por lo que diga cualquier persona. Y no va a detectar si choca o no con la palabra, porque en total tú no la lees. Pero como no te interesa en serio seguir la voluntad de Dios, pues vas a seguir ese camino. Y para mucha gente le está dando resultado para acallar su conciencia. No, yo voy a la iglesia. No, ya, incluso oigan la palabra que dice, ya yo cumplí. Oh, mi Dios. Ya yo cumplí, ya yo fui a la iglesia. Esto se hace entonces como un cumplimiento. No es que necesito, no es que quiero hacer la voluntad de Dios, no es que yo anhelo seguir a Dios como tiene que ser y vivir para Dios como tiene que ser, no. Ya yo cumplí, ya yo fui a la iglesia. Entonces una gente que vea el evangelio y vea a Jesucristo con esa liviandad, con esa superficialidad, no va a salir a camino ni va a lograr lo que nosotros estamos hablando aquí. Si deseamos estar seguros, si el sentir interior es la dirección del Espíritu, debemos hacernos dos preguntas. Uno, ¿está de acuerdo este sentir con la Biblia? Es lo primero. El sentir que tengo respecto a este hecho ¿está acorde con los dictados de la palabra de Dios? Es la primera pregunta. Y la segunda, ¿la situación que nos rodea confirma esta dirección? ¿El ambiente que veo confirma este sentir? ¿Está acorde con la palabra de Dios? ¿Confirma todo este ambiente el sentir que tengo? Son dos preguntas que debemos hacernos. Si la indicación no concuerda con la Biblia, no puede ser la voluntad de Dios. Si las circunstancias no proporcionan ninguna confirmación, debemos esperar. Puede ser que nuestro sentir esté equivocado o que no sea el tiempo del Señor. Recuerden, y lo hemos dicho, está el Cronos y está el Kairos. El Cronos lo manejamos nosotros, porque es el tiempo de Dios, es la cronología de la vida, donde tú sabes qué día va a celebrar un cumpleaños, donde tú sabes qué día va a visitar a un familiar. Eso lo manejas tú, eso lo dispones tú, y cancelas agenda y pospone actividades, eso lo manejas tú. El Cronos nos corresponde a nosotros. Ahora está el tiempo de Dios, que es el Kairos de Él. Y pueden pasar 80,000 cosas y tú creer que es el tiempo, pero no. Tiene que hacerte esas dos preguntas. Este sentir que tengo de eso que hay que hacer, ¿está acorde con la Biblia? Es lo primero. Y segundo, después de eso, el ambiente que veo es el más adecuado para ejecutar eso. Entonces ahí sabrá si hay voluntad de Dios o no en eso, si tú debes esperar o ejecutar de una vez. Puede ser que nuestro sentir esté equivocado o que no sea el tiempo de Dios. Porque, repito, engañoso es el corazón. Y Satanás también ministra aquí. Y lo que llegue a tu mente puedes tú creer que es de Dios y no es así. Por eso es que hay que comparar. Hay gente que manejan su vida por lo que yo siento. No, yo siento. No. Este camino no es por vista. Este camino no es por sentir. Esto es por fe.
Y la fe está mayormente basada en la palabra de Dios, la cual no cambia. Y la voluntad de Dios ayer es la misma de hoy, porque nuestro Dios no cambia, Él no varía. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso la Biblia es nuestro mapa, la Biblia es nuestra brújula, la Biblia es nuestro GPS, la Biblia es nuestro norte. Gloria al Señor. Y eso es lo que debemos seguir. Por esa razón hay tanta gente hoy que no sabe lo que cree. Que usted profundiza con ellos en la palabra y no saben qué decirle. Porque estamos dentro y en el tiempo del Evangelio Light, que no debe de ser. Por esa razón el verdadero adorador y el que quiere de verdad servir al Señor se preocupa en conocer su voluntad y sacar un tiempo para la palabra. Y no es un tiempo para Dios de que ya yo fui a la iglesia y cumplí. ¿Que cumplió de qué? ¿Con quién? Dios es Dios contigo y sin mí. A nosotros es que nos conviene estar apegado a la Biblia para conocer los tiempos y las sazones. Para que no nos agarre a nosotros cualquier momento difícil de repente, de sorpresa, y no tener nosotros cómo conseguir una respuesta clara acerca de lo que Dios quiere para ti, para mí, como su voluntad. Al buscar la voluntad del Señor debemos cultivar un temor sano de cometer errores. O vamos a decir, de no cometer errores. Cultivar un temor sano de no cometer errores cuando estamos en serio buscando la voluntad de Dios. No debemos aferrarnos a un sentir personal. Podemos pedirle a Dios que bloquee los caminos que no concuerdan con su voluntad. Y concluyo diciéndole, imagínese usted que alguien le invitó a predicar el evangelio a algún lugar y usted tiene la intención de hacer otra cosa. O alguien le ha aconsejado que examine un hecho X para que usted lo ejecute. ¿Cómo puede saber que estas cosas concuerdan con la voluntad de Dios? Primero debemos examinar las enseñanzas de la Biblia, descubrir lo que Dios dijo en su palabra sobre el asunto en cuestión. Entonces debe revisar su sentir interior. La Biblia nos enseña esto. Si usted tiene paz interior con aquello que usted siente respecto a ese hecho, si eso le da paz, si le da tranquilidad, si le da quietud, crea que es de Dios. Si usted no siente paz y se siente incómodo, incómoda con un hecho específico, me invitaron a predicar, no siento paz. Señores, así hay gente que dice, pero ¿y cómo es que Dios habla? ¿Cómo? Porque tú no te has metido con Dios. En el aposento alto, habían tanta gente en ese ambiente, se celebraba Pentecostés, eso estaba lleno de judíos de todas partes del mundo. Ahí en Hechos se menciona todas las lenguas de gente que habían ahí. Ahora, ¿a quiénes le habló el Espíritu Santo? ¿Sobre quiénes vino? Sobre de ese grupo de personas, a aquellos que estaban en lo suyo. A aquellos que estaban esperando el advenimiento del Espíritu Santo. A aquellos que estaban buscando la palabra de Dios. Entonces, por esa razón, mucha gente dice, pero ¿y por qué que Dios nada más le vive revelando a los evangélicos? Y en el mundo yo no veo por qué ellos no están en eso. Ellos están casándose y dándose en casamiento. Quienes estamos buscando de Dios somos nosotros, y a nosotros es que Dios se nos va a revelar ahora. Para tú y yo saber si esa revelación es de Dios, si la voluntad de Dios está en eso, tenemos que conocer la Biblia. Y tener esas tres experiencias para depurar, para saber cuándo algo es voluntad de Dios. El Espíritu Santo de Dios en tu vida, el cual no debe ser contritado para que permanezca en ti y te guíe a toda verdad. Las circunstancias que puedan rodear el momento para tú saber, como el surfista, si la ola que viene es la que me conviene montarme en ella para hacer mi mejor trabajo y dar mi mejor espectáculo. Y tercero, en el caso nuestro, que es el que estamos hablando, conocer la palabra de Dios, la mejor guía. Así que olvídese,
Nosotros lo hemos dicho, no estamos en contra de ningún ministerio de la Biblia, sobre todo el de apostolado. Pero no importa que su pastor o quien sea diga ser apóstol, o le llamen apóstol, o le digan papá, como se usa en estos tiempos. Es un hombre y es falible. Cualquier palabra que le dé, que le diga, que está muy de moda, no salgamos hasta que el apóstol no dé la palabra. Verifique que esté acorde con la Sagrada Biblia, con la palabra de Dios. Que esté acorde con la guía nuestra, nuestro mapa, nuestro GPS, nuestro norte a seguir. Señores, ya basta de andar como niños fluctuantes, como le dijo Pablo a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, todavía a esta hora tengo yo que estarle dando a ustedes como niños leche, pudiendo ya muchos de ustedes comer vianda. Por eso muchos en los postreros tiempos serán engañados, porque que no es fácil ponerse a leer, digo, para muchos. Pero hay que hacer costumbre de buscar en la Biblia, de leer, porque ella es que nos va a dar a nosotros la claridad al momento clave para conocer la voluntad de Dios. Entonces, yo no sé si esto lo enseñen todas las congregaciones, pero el creyente que no esté basado en el conocimiento en la palabra de Dios está frito, repito. ¿Por qué pereció mi pueblo, dice la Biblia? Por falta de conocimiento. ¿Y dónde está el conocimiento? En la palabra de Dios. Entonces, señores, no hay más nada que buscar, ahí no hay que inventarse más nada, ahí no hay que buscar teorema de Pitágoras, ahí no hay que buscar raíz cuadrada de nada. Es ir a la palabra de Dios, leerla y buscar bajo la dirección del Espíritu la voluntad de Él para nuestra vida. Eso es lo único que hay que hacer. Mañana ya nosotros estaremos, para finalizar, va a ser la cuarta y última parte de este tema, la búsqueda de la voluntad de Dios. Quiero y les pido de corazón que este tema lo conozcan la mayor cantidad. Señores, ¿cuánta gente necesitan oír acerca de esto que hemos hablado, la voluntad de Dios en su vida? ¿Cuánta gente andan confundida, como lo estuve yo, como quizá lo estuvo usted en un momento? Entonces, todo el que pueda compartir este video, hágalo. No sabemos quién en un momento dado está necesitando esa palabra. Hay gente que están yendo a lugares donde ellos mismos dicen: yo voy ahí, yo no oigo, de verdad, me quedo vacío, me quedo vacía. Y sabemos que lo que hemos hablado está basado en la palabra de Dios y es un buen recurso para ayudar a muchos. Así que sus contactos, si usted le puede compartir el video, hágalo. Inmediatamente concluya, lo vamos a postear para que se quede en nuestra página de El Predicador. Y además lo subimos luego a la página nuestra de Generación Renovada. Gloria al Señor. Así que vamos a orar para concluir este tema de hoy. Y mañana a las 9 nuevamente tenemos esta cita para seguir oyendo ya la parte final de este tema. Señor y Dios que estás en los cielos, gracias, papá. Gracias, Señor, por este día que nos ha dado nuevamente de aprender de ti, tu palabra, Señor. Yo sé, Señor, que a pesar de todo lo que existe en el ambiente, que no es sano para nuestras vidas, siempre hay un remanente fiel que sabe aprender de tu palabra para buscar tu santísima voluntad. Y por qué no, como Esdras, aplicárnosla para poder enseñarla a otros. Padre, porque lo que queremos es, al fin y al cabo, como quería el apóstol Pablo, presentarnos delante de ti como un varón perfecto. Gloria al Señor ante tu presencia. Gracias, Dios, por Cristo tu Hijo. Amén. Bien, señores, y para la gente que nos escucha a través de esta Alma Radio 107.5 FM aquí en New Haven, Connecticut, y para los que nos escuchan a través de la www.almasradio.org en la red, y para toda mi gente del Facebook, mis amigos, mis hermanos. Uno en el Facebook tiene la gente de uno, quien siente por usted y usted por él. Gente que ora el uno por el otro, que cuando se manda una palabra es para animar al otro. Usted publica una foto y esa persona le manda un estímulo. Eso se llama un depósito en la cuenta emocional del otro. Esas son gente amigos de uno.
Entonces, por esa razón yo le pido a ustedes que a todo el que usted le pueda compartir, hágalo. Como un amigo que es Arturo Cabrera suyo. Así que será hasta mañana a las 9. Dios me le bendiga, Dios le guarde. Beso para todo el mundo y sigamos nosotros. Si quiere seguir en contacto con nosotros, oyendo música variada, música de Dios, pues sintonícenos a través de la www.almasradio.org o 107.5 si está aquí en New Haven. Le doy el número de cabina a mi gente de Facebook y también el número de WhatsApp por si quiere escribirnos algo o mandarnos alguna nota de voz. El de cabina es 203-859-5068, 203-859-5068 y el de WhatsApp 203-600-0138. 203-600-0138 WhatsApp, escrito o hablado. Mándeme su nota y nosotros la estaremos recibiendo. Dios le bendiga y hasta mañana si Dios lo permite.